Bien, muchachos. Eh, entonces nos vamos a ir organizando poco a poco. Vamos a mirar eh, algunas cuestiones que de pronto no sé qué tan claras hayan quedado frente al tema de las notas. Entonces lo vamos a tocar primero que todo, ¿sí? Entonces, mm, vamos a escribir por aquí en el chat para que lo vayamos teniendo ahí como referente. Entonces, vamos a comenzar hablando de las calificaciones. Vamos a hablar de las notas para nuestras materias, para ciencias políticas, económicas y filosofía. Entonces, básicamente, pues el esquema es el mismo para ambas materias en cuanto a notas. Entonces, para que nosotros lo vayamos teniendo claro, si de pronto le pueden tomar una foto a esto de las notas y subirla al grupo, sería muy bueno. Notas para tener en cuenta, ¿sí? Eso de notas suena como a carticas. Pongámosle calificaciones. Listo. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a tener en cuenta? Primero, pues, una primera nota es la guía 1. Sí, esa es la primera nota. La guía 2 será la segunda nota. Tercera nota, todo lo que es participación en clase, sincrónica o asincrónica. Sí, entonces esta es como la tercera nota. Una cuarta nota va a ser la actividad evaluativa. Actividad evaluativa. Que todavía estoy pensando si va a ser como tal alguna evaluación, algún tipo de cuestionario que hagamos, o si va a ser, por ejemplo, una lectura y un trabajo respectivo de ella. Y por último, entonces sería la rúbrica de evaluación, que esa pues sería pues ya la nota que ustedes mismos se pondrían de desempeño. Esas serían entonces como las 5 notas generales. Entonces, por ejemplo, fíjense que eso de la participación en clase es pues, digamos, los puntos que ustedes hagan aquí por participar, cuando se les pregunta, quien intervenga, todo eso suma. Las conexiones. Y en el WhatsApp, por ejemplo, los ejercicios que hemos hecho de que yo les dejo una lectura y ustedes desarrollan las preguntas. Digamos, todo esto es participación en clase, ¿sí? Entonces, fíjense que está diseñado pues para que no haya desventaja, ¿no? Para que esos compañeros que no tienen la posibilidad de conectarse, o sea, como que no sientan que solamente las oportunidades son para ustedes, sino que son para todos. No falta el que me pregunte, profe, o sea que nosotros los que asistimos aquí no hacemos lo del WhatsApp. No, sí, también hay que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la medida en que todos participen allá, digamos, si usted viene acá, participa aquí y hace las actividades allá, la nota de participación muy seguramente va a ser un 5. Sí, eso va a ser 5. No va a haber ninguna duda. Pero si usted viene solamente aquí y allá no hace nada, pues no le voy a poder dejar el 5. Me toca bajarle por ahí 4, 5, 4, dependiendo. Entonces, todo suma. Todo lo que hagamos suma, muchachos. ¿Sí? Para que nosotros tengamos ese precedente allí. Y de pronto, pues, para quien se interrogaba, oiga, este señor cómo evalúa, qué nota nos va a sacar, pues ahí están. Son notas supremamente claras, concisas. Lo otro es recordarles.
bueno, ya mañana se va a pasar como un primer diagnóstico de cómo es que les ha ido a ustedes. Yo tengo, por ejemplo, uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 personas que han cumplido con la entrega de la guía. Eh, Sería bueno preguntarnos qué pasa con el resto que no han entregado, que no sé qué pasaría, ¿sí? Entonces, eh, si de pronto las personas que están aquí en este momento conectadas y no han entregado guía, todavía la estoy recibiendo. Sí, Daniela, sí, me estoy refiriendo a la guía uno todavía. Básicamente el reporte que se está pidiendo es quién cumplió, quién no cumplió con esa guía. Entonces, para que no le salga por ahí en el reporte que no le cumplió, que no sé qué, entonces démonos esa posibilidad esta tarde de ponernos las pilas y enviar eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa sería pues como estas cuestiones así como logísticas, que son importantes que nos vayan quedando claritas antes de continuar. Bueno, como segundo, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer nuestra respectiva retroalimentación. Esta fase que vamos a llamar retroalimentación o feedback, como lo quieran llamar ustedes, es lo que nos da estos puntos de participación. Entonces, hacemos preguntas sobre algunos temas que quizás hayamos visto ya y aquí es una forma como de ir haciendo los puntos y de que interactuemos un poco. Entonces, vamos a comenzar. Va a ser la pregunta más básica de todas. ¿Sí? ¿Por qué es importante la economía? ¿Quién quiere participar? Es importante para medir la estabilidad de un país. Es importante para medir la estabilidad de un país. Perfecto. ¿Listo, Giovanni? Sí, señor. Listo, Giovanni. Es fundamental para la vida de todos los seres humanos. Fundamental para la vida de los seres humanos. Ana María Cruz, ¿cierto? Es fundamental porque creo que todo gira alrededor de la economía. Un país, la persona de por sí siempre tiene que tener una buena economía pues para estar bien económicamente y pues materialmente. Listo, excelente, Daniela. Más estable. Muy bien, listo. Giovanni, qué pena contigo. ¿Tú me puedes recordar tu nombre completo? Que no sé por qué no te veo aquí en la lista. Edwin Giovanni Romero Caicedo. Edwin Giovanni. Ah, ok, ya te encontré. Listo. Bien. Vamos a hacer una segunda pregunta. ¿Qué es el mercado? Pues el intercambio de algunas cosas por dinero o, o por mano de obra. Algo así, ¿no? Pues ahí vas, ahí vas. Digamos que, Eh, Giovanni, listo, Giovanni. yo pienso que es algo así como un método que usamos para intercambiar productos necesarios por dinero. Bueno, para que vayamos aclarando, ¿el mercado como tal es un método o es un espacio? Un espacio. Ajá, Ambos, ¿no? muy bien, Juliana. Listo. Entonces, vamos a ponerle por aquí punto a Juliana que nos aclaró el tema. ¿Sí? Nos sacó de este rollo. Listo. Eh, ¿Qué tipos de mercado se dan frecuentemente? Digamos dos generalidades del mercado. Hay dos formas de darse en este momento de la historia, ¿sí? Dos tipos de espacio.
Pues, pues entiendo yo, ¿no? Pues viene de la materia, o sea, por decir, viene del campo se vende a la empresa y de la empresa ya llega a nosotros, ¿no? Ok, bien, Daniela, pero entonces ese sería más como el proceso de producción, ¿sí? Básicamente, pues el mercado actualmente como se está dando, pues es, por un lado hay como un espacio físico, hay un espacio físico en donde pues se da todo el tema de la compra y de la venta, el trueque, lo que ustedes quieran. Y el otro escenario es el escenario virtual, ¿sí? Bien, resulta que dentro de esos mercados pues se ofrecen unos bienes y servicios, ¿sí? Eso es, digamos a grosso modo lo que se ofrece allí. Esos bienes pueden ser bienes de consumo, bienes de consumo, bienes de inversión. Entonces, dentro de esos bienes de consumo tenemos pues la comida, digamos los víveres en general que se requieren para la cotidianidad. Mm, los bienes de inversión, por ejemplo, podrían ser, hola Juan David, ¿cómo estás? Los Los bienes de, materiales. los bienes, exactamente, todo lo que tiene que ver con lo material. Un bien de inversión podría ser, por ejemplo, que una franquicia, que unas acciones, eh, digamos, un CDT, una fiducia, bueno, todo este tipo de cuestiones bancarias también podrían entrar dentro de ese conjunto de los bienes de inversión. Dentro de esos bienes, dentro de esos bienes de consumo, hay unos bienes que son eh, duraderos y otros que son perecederos. Listo. Digamos que esos bienes duraderos, ¿quién me podría dar un ejemplo? Eh, ¿Una nevera? Una nevera. Bueno, una nevera pues sí dura harto, digamos que puede durar unos 4 o 5 años, pero la lleva uno en un trasteo y se le cae y hasta ahí llegó o empieza a molestar el tema del no frost, bueno, en fin. También puede ser un carro. Un carro también dura harto, ¿no? Pero a veces puede darse un accidente o de pronto un atraco, ¿no? Uno va por allá por Patio Bonito y llegan y lo encañonan ahí unos tipos y adiós, bájese del carro. ¿Qué podría ser más duradero? Una casa, dice Daniela Millán, una casa que sea bonita, dice la canción. Eh, claro, una casa puede durar mucho tiempo, pero puede tener una fecha de caducidad. Resulta que me colgué con las cuotas del banco y la puedo perder. ¿Hay algo que puede ser más duradero dentro del mercado? ¿O en lo que invertimos nosotros? Sí, claro. Hay unas inversiones que son para toda la vida. Les voy a decir una. Ah, bueno, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, una cirugía, en sabiduría, excelente, Daniela, tienes punto positivo. Claro, eh, la educación, muchachos, la educación. La educación es uno de estos bienes que son duraderos. Ustedes, o sea, lo que reciben en el colegio, pueda que se les olvide en algún momento que les hagan alguna pregunta o algo, pero ustedes recibieron un bien y por allá en su memoria, en su vida, queda depositado aquello que usted recibió, ¿sí? Entonces,
el hecho de poder interactuar con los demás. Bueno, en este momento lo estamos haciendo virtualmente. Toda esa formación, que cepíllese los dientes, que llegue temprano, que tienda la cama, que salude, que se despida, que dé las gracias, que pida permiso. O sea, todo esto tiene que ver con esa educación, un bien que no es perecedero, ¿sí? Entonces, para que nosotros ya lo vayamos allí identificando. Bien, no sé si alcanzamos a ver el concepto de microeconomía. Creo que estaba en la lectura que hicimos. Doble punto positivo para el que me diga, ahí está. ¿Qué es la microeconomía? ¿Ninguno? Bueno, Profe, la microeconomía es el estudio de la economía de una zona en específico. muy bien. O sea, Nicolás, ¿cierto? Son Sí, aquellas señor. pequeñas empresas. David, ¿cómo te llamas? ¿Albarán? Sí. Y tú te llamas Nicolás Sainz. Sí, señor. Sí. Son aquellas pequeñas empresas. Tanto el uno como el otro tiene razón. Son, digamos, esa posibilidad de manejar relaciones comerciales a pequeña escala. Digamos, la tienda de barrio sería pues una actividad microeconómica. También una actividad microeconómica es la que desempeña una persona pues para lucrarse y, pues digamos suplir los gastos de él y de su familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la señora que vende las arepas en la esquina, ¿sí? Esa es una actividad de tipo microeconómico, que se nos ocurrió hacer unas manillas y venderlas. Entonces es una actividad microeconómica. Imagínense que esto es como para que nosotros, claro, tiene que ver también con el tema de emprendimiento. Esto es para que ustedes pues como que se cuestionen un poquito. ¿Uno se podrá hacer rico vendiendo manillas? Tal vez sí, pero al cabo de muchos años, con o sea, con muy buenas relaciones comerciales quizás, pero es un emprendimiento pues bien significativo. Pero fíjense ustedes que un expresidente de Colombia, no voy a decir el nombre, tenía 2 hijos. Y entonces esos hijos de un momento a otro resultaron con unas zonas francas, unos lugares donde pues hay unas bodegas y funcionan unas empresas y hay como unos centros comerciales allí, por ahí cerquita de Mosquera, entre Mosquera y la 80, bueno, más o menos, por esa zona de la sabana de Bogotá. Entonces, esos muchachos resultaron con esos emporios de un momento a otro. Y pues ellos dicen que eso lo lograron fue a base de vender manillas. Bueno, tal vez deben tener un espíritu emprendedor lo suficientemente poderoso pues para que eso sea posible. Lo curioso es que, pues digamos, hay muchos jóvenes como ustedes que, digamos, ejecutan emprendimientos, sacan adelante proyectos que vienen y que están en la mente, en el corazón y los quieren poner en marcha. Y pues se demoran muy buen tiempo para eso. Claro, se hace una planeación, se fijan objetivos a corto, mediano, largo plazo, todo lo que ustedes pueden aprender allá en emprendimiento. Pero hay que trabajar bastante, dice Juan David. Claro, profe, con perseverancia. Exactamente.
¿sí? Y esa perseverancia no hay que detenerla. Pero a veces sí es un poquito cuestionante, mm, digamos, cuando vemos que unos adquieren riqueza de una forma como tan rápida y otros se tienen que demorar muchísimos años en lograrla. Entonces es como para que nosotros nos vayamos cuestionando, oiga, bueno, ¿qué hay que hacer para poder llegar a lograr esa riqueza? ¿Sí? Y sobre todo, muchachos, que para poder llegar a obtener la riqueza, lo hagamos de forma honesta. Eso es lo principal, ¿sí? La suerte, dice por aquí, es bien interesante esto, vea que lo va a poner un punto por escribirlo, porque es que da pie para conversar de algo. Valdés, ¿no? Sí, te mereces el punto. Mira, tú dices que la suerte, diría, o sea, y con todo el respeto se los digo a ustedes, diría un autor argentino que se llama José Ingenieros, la suerte es para los mediocres. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido en que las cosas se hacen o no se hacen, cuando decimos que algo se da o no se da, es una cuestión a la cual se le metió el espíritu o no se le metió el espíritu para hacerlo, ¿sí? Pero cuando dejamos toda la suerte, o como popularmente dice la gente, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios. Sí, o sea, tal vez Dios ayuda un poquito a que las cosas se den, pero muchachos, nosotros no podemos dejar en manos de otro lo que depende de nosotros. Por ejemplo, profe, perdí el examen porque no tuve suerte. No, uno, por ejemplo, pierde los exámenes por no estudiar. Eso no tiene de otra. Profe, es que qué mala suerte. Me enamoré de esta chica, pero fulano de tal se me adelantó y la conquistó primero. Ah, no, es que en el amor y en el corazón de otras personas uno no manda, uno no gobierna. Entonces eso no es cuestión de mala suerte o de buena suerte. ¿Sí? Entonces, claro, tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades, ¿sí? Porque eso es pura responsabilidad personal. Para que un emprendimiento salga adelante, pues es fundamental que yo me apersone de lo que quiero hacer y lo haga. Y me haga cargo tanto de los éxitos como de los posibles fracasos, porque pues es que no todo lo que nosotros hagamos pues va a ser color de rosa. Eso no es solamente como un señor que sale por ahí, creo que en Canal 1 vendiendo libros de actitud positiva y solo piense y piense y piense positivo y todo será maravilloso. Pues claro, uno tiene que tener una actitud positiva, pero la actitud positiva implica pensamientos positivos, intenciones positivas. No es solamente decirlo o fingir sonrisas, porque eso es lo peor que uno puede hacer, ¿sí? Dice David, claro, eso depende también de nuestras bases morales, claro. Si yo tengo una base moral cimentada en la honestidad y yo sé que, por ejemplo, lo que es de otro no me lo apodero yo, pues ya eso es una base moral fuerte, ¿sí? Si yo, por ejemplo, sé que Nicolás es un muchacho como de plata, el muchacho le dan sus buenas mesadas, le dan para las onces, y él compra una bicicleta bien bonita, una bicicleta para poder escalar todas las montañas que él quiera. Eh, Ante eso, pues digamos, yo puedo tener dos actitudes, envidiarlo o felicitarlo. Entonces, si yo elijo envidiarlo, pues voy a sufrir, eh, voy a, me voy a morder el codo y la voy a pasar mal, porque digamos que me creo incapaz para poder tener de pronto lo que Nicolás tiene y lo empiezo a ambicionar. Y cuando veo que de pronto no cuento yo con los mismos recursos, entonces vienen los pensamientos negativos, ¿sí? Vienen los pensamientos negativos, ¿no? Y si se la quitamos, y si se la pinchamos, o sea, definitivamente, muchachos,
hay que aprender a cuidar esos pensamientos y hay que cuidar esas emociones, porque todo tiene que ver con nuestras, digamos, con la forma en que nos va en la vida. Dime cómo piensas y te diré quién eres. Dime qué dices y te podré decir qué futuro tendrás, ¿no? Porque de lo que tú hablas es de lo que está allá adentro, ¿no? Dicen por ahí, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Mm? Entonces, la mejor opción, dice por aquí Valdés, dice, claro, la mejor opción sería felicitarlo, por supuesto, ¿sí? La felicitación para aquel que tenga la posibilidad de obtener algo, ¿sí? O que sus padres se lo concedan. Eso es una bendición, eso es maravilloso. Y entonces, en el momento en que nosotros comenzamos a sanar esas envidias y esas rencillas, nos empieza a ir mejor. Nuestros emprendimientos surgen porque, digamos que yo no le voy a imprimir energía negativa al negocio de mi compañero, porque el negocio de mi compañero es tan valioso y tan importante como el mío. Y digamos que el uno es un reflejo del otro. Si yo le proyecto mala energía al negocio de mi amigo, de mi compañero, pues tarde o temprano esa mala energía vendrá sobre mí, porque es que el otro es como un espejo. Y eso que yo le proyecte, pues se me devolverá también en algún momento. Entonces, eso se llama, algunos le llaman a eso también ley de la atracción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comenzamos a traer con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes? Porque así mismo nos empieza a ir. Por eso fue muy chévere que haya escrito por acá Valdés el tema de la suerte, porque, ay, es que qué mala suerte tengo. Es que yo siempre que me enamoro de alguien, esa persona no se enamora de mí. Es que siempre que yo quiero algo, las puertas se me cierran. Es que cada vez que yo digo algo es un problema. Cada vez que yo quiero algo, no me lo dan. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasará eso? Sería bueno hacer esa introspección, ir dentro de nosotros. Oiga, ¿será que yo envidio mucho a los demás? ¿Será que yo me la paso perdiendo el tiempo, mamando gallo? Quiero que las cosas surjan, pero no lo hago. Quiero que mi emprendimiento salga adelante, pero me da pena hablarle a la gente de lo que estoy ofreciendo, de lo que estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, no, o sea, queremos resultados, pues hagamos cosas distintas, ¿sí? Hagamos cosas diferentes. ¿Mm? Yo, por ejemplo, quería que hoy participaran ustedes y me puse yo a pensar, ¿qué hago para que estos muchachos participen más? Ah, no, pues vamos a hacer la retroalimentación y vamos a poner puntos positivos a que lo hagan. Listo, ahí ve ahí, como 7 participaron. Eso está bien, ¿sí? Porque se empiezan a hacer cosas distintas. Bueno, muchachos, finalmente, digamos que el día de hoy voy a compartirles ahorita un pequeño video sobre cómo era la economía en la antigua Mesopotamia. Es un video pues bastante corto, muy sencillo de entender. No vamos a tener como dificultad para comprenderlo porque es demasiado sencillo. ¿Sí? Estoy buscando aquí la posibilidad de poderles compartir pantalla, ¿sí? Ya entonces en breve les compartiré y poderlo ver. Bueno, preguntas hasta el momento, inquietudes, comentarios. ¿Ninguna? Bueno, entonces les voy a hacer una recomendación. Esto que les dije, por ejemplo, de las notas, de cuántas notas vamos a sacar y todo eso, es bueno que lo tengan anotado, que lo tengan muy presente. Que si algún compañero nos pregunta que cuáles son las notas de filosofía, las notas de ciencias políticas, pues nosotros le podamos decir,
Bueno, muchachos. ¿Ustedes ven si les estoy compartiendo la pantalla o no? No, profe. Grammarly does more than catch error. ¿No? Bueno, vamos a revisar qué es lo que está pasando acá. Vamos a ver. Bueno, listo. No sé si ahí ya esté compartiendo pantalla. Sí, profe. With Grammarly, Listo. you can find really Gracias. good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos, y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue en Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones.
cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, muchachos, ¿pudieron apreciar el video? Señor. ¿Lo escucharon clarito? Listo. Bueno, entonces vamos a dejar aquí el compartir de pantalla. Dos preguntas de atención para puntos positivos. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Quién me dice cuáles eran esas primeras ciudades que se fueron dando allí en Mesopotamia? Los nombres de estas ciudades, ¿cuáles eran? Preguntas de atención. Ur, sí, muy bien, Daniel. ¿Cuál otra? Uruk y Sipar. Ok, listo. Entonces, le vamos a dar punto a Daniel. Le vamos a dar punto a Nicolás. Muy bien. Y creo que Giovanni. Listo. Bien. ¿Cómo se llamaba esa fortaleza que quedaba en el centro de cada ciudad? ¿Qué nombre tenía? Esa construcción sobresaliente, la más grande, ¿cómo se llamaba? Donde estaba el rey, desde donde dirigía todo. ¿Ninguno? El palacio, el castillo, ¿no? No, ese no es el... Bueno, sí, digamos que es como un palacio, un castillo, pero ese tenía un nombre... ¿Cómo, Fabián? El feudo. No. ¿Cuál sería? El templo. No. Mejor dicho, 2 puntos positivos para el que lo diga. Una construcción gigante, ¿no? Ahí estaba el rey, sí, es muy bien, el palacio. Algunos lo ven como el templo, de hecho, pues allí estaban los sacerdotes, el rey. Pero, ¿cuál era el nombre de ese lugar? Es típico de la arquitectura mesopotámica allí. ¿Cómo? Sigurat. Muy bien, se ganó los 2 puntos, hombre. Muy bien. El Sigurat. Ese es entonces el lugar desde donde se administraba todo, ¿sí? Sigurat terminaría en T. ¿Listo, Juan David? Bueno, entonces ese sería el lugar desde donde se gobierna, donde se administra también una ciudad. ¿Cuál fue la causa? Y ya pues con esto termino las preguntas de atención. ¿Cuál fue la causa que hizo que se empezaran a dar conflictos entre las ciudades?
Dice Daniel, por el territorio, profe. Sí, señor, muy bien. Porque estas ciudades iban creciendo. Entonces, al ir creciendo, entonces iban peleándose esos territorios. ¿Sí? A ver a quién le tocaba más. Allí podemos ver esas primeras formas de, digamos, de relaciones políticas, comerciales, porque digamos que se empezaron a dar en estas ciudades, pues, esos pequeños comercios, esos pequeños intercambios. Es muy importante, muchachos, lo siguiente. En este lugar, digamos que se puede decir que es la cuna de la humanidad. De hecho, hay quienes piensan que nosotros, o sea, todo el género humano, es descendiente de los dioses que estuvieron allí y que una vez se fueron. Dirían los de History Channel, los Anunnakis, los extraterrestres, ¿sí? Entonces, resultan que en esas tablillas de arcilla, un señor por allá en los años 70, un investigador dijo que allí estaba escrito el verdadero origen de la humanidad. Obviamente, pues son, digamos, interpretaciones, son especulaciones por un lado. Digamos que una verdad absoluta, pues no lo es todavía. Exactamente, Juan David, son teorías, ¿sí? Son teorías que obviamente como que van impulsando a que nosotros tengamos una imaginación, a que nosotros de pronto abramos nuestro espectro de posibilidades para darle respuesta a lo que es nuestro origen, ¿sí? Entonces, digamos que por ese lado pues es chévere que existan esas alternativas. Lo que no es chévere es cuando se comunican como verdades absolutas, ¿sí? Como que ya encontramos la verdad y por aquí fue el asunto, ¿no? Entonces, no, esto es, digamos, apenas el comienzo, ¿no? De una larga investigación a través de décadas, tal vez siglos, tal vez milenios, en pos de ese origen. Bueno, pero digamos que me puse trascendental. Hay un tema que es bien importante y es el derecho. El derecho como la ciencia política que fija normas, leyes, estatutos, códigos que nos permiten a nosotros tener relaciones interpersonales, comerciales, relaciones políticas, de una manera equilibrada, ¿sí? De una manera, digamos, adecuada, para no cometer errores. Por ejemplo, hay una ley allí que sería la famosa ley del talión. ¿En qué consiste la ley del talión? La ley del talión es ojo por ojo. ¿Quién me completa la frase para punto positivo? Diente por diente. Listo, Daniela, muy bien, tiene punto positivo. Sí, ojo por ojo, diente por diente. Muy bien. Esa es la ley del talión. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En el intercambio comercial, como estamos hablando de economía, entonces pues había trueque, ¿no? O sea, lechuga por tomates, ¿sí? Una yegua, digamos, por 2 ovejas, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. En fin, esos cambios, sí señor. Pero a nivel legal era lo mismo. Entonces, si por ejemplo yo era arquitecto y hacía una pared y me quedaba mal hecha y esa pared se cayó y mató no sé, a mi hijo, pues al hijo del vecino, pues con la vida de mi hijo tengo que reponer la pérdida que tuvo el vecino, ¿sí? Entonces, y esas eran las leyes. Entonces, como que si yo, por ejemplo, sin querer maté a un esclavo,
de un vecino, entonces pues tengo que o sea, van a pedir la vida de uno de mis esclavos, ¿sí? Así era. Entonces, sí, nos genera como cierto escozor, ¿no? Pero pues resulta que nosotros no podemos juzgar con nuestros criterios. Nosotros tenemos muchas herramientas ya muchos siglos después. Les estoy hablando de cosas que pasaron por allá hace 5.000 y pico de años, 6.000 años, ¿no? Entonces, el derecho ha sido algo que ha ido evolucionando. Obviamente no se quedó en esa etapa, porque con todas las cosas que, o sea, como decía Gandhi, ¿no? Gandhi decía que si nos poníamos al ojo por ojo, diente por diente, pues en menos de nada nos íbamos a quedar ciegos, ¿sí? Y tiene toda la razón, o sea, tiene que evolucionar el derecho. No nos podemos quedar cobrando las cosas de esa manera. Claro, y nos toca sin dientes a todos. Así es. Entonces, otras cosas más amables que de pronto podríamos encontrar en esas leyes. Estaba el código Hammurabi, como para que ustedes lo tengan ahí, esos nombrecitos son claves. El código Hammurabi hablaba de cosas tan cotidianas como las que podemos encontrar hoy por hoy. Por ejemplo, es que los muchachos de ahora ya no respetan a los papás. Hace 5.500 años ya se decían esas cosas. O sea que eso no es cuestión de esta generación o de mi generación. No, eso ha pasado toda la historia. Y entonces en estos códigos habían consejos de cómo era que uno tenía que respetar al papá, que uno tenía que escucharlo, que uno tenía que honrarlo, sí, que eso son cosas muy especiales, a nosotros se nos ha olvidado. Hay un mandamiento de la ley de Dios que dice honrar a padre y madre, ¿sí? En realidad pues no es solamente del Dios judío, del Dios cristiano, sino es en general. Hay que honrar a padre y madre, y honrar a padre y madre es respetarlos, quererlos, escuchar sus consejos, no necesariamente pues hacer todo lo que ellos nos digan en el sentido en que es que tú tienes que ser médico, no, eso lo decides tú, pero sí escuchar sus consejos, sí tener una actitud de apertura frente a sus palabras, porque en últimas esa es la forma que ellos tienen de darnos amor. Entonces por esa razón es que es fundamental. Bien, sí, exactamente como el mandamiento. Bueno, muchachos, de esta manera entonces, con esta primera civilización que vimos de la Mesopotamia, vamos a hacer, no van a ser las clases consecutivas viendo civilizaciones, pero sí vamos a estarnos metiendo a civilizaciones antiguas, primero pues para refrescar esa historia, ¿no? Y segundo, y lo más importante, para poder comprendernos como especie humana. Porque esto que les acabo de decir, por ejemplo, de cómo era que se cobraban las deudas, nos da pues una idea de lo que somos y de quiénes hemos sido a lo largo del tiempo. Entonces, la idea es que nosotros hagamos ese ejercicio de comprendernos a nosotros mismos. Bien, ¿quiénes asistieron? Entonces veo por aquí a Fabián Borges. Veo a Juliana Ángel. Veo a Nicolás Sáenz. Nicolás Sáenz. Veo por aquí a Gio Romero. Giovanni Romero. Veo por aquí a Julián David Romero. Carol Romero. Jorge Tinjacá. Juan David Valdés. Presente, profe. Listo, muy bien. Juan David Valdés. Daniela Millán.
¿Alguien me faltó por nombrar? Creo que Ana María. Yo, profe. Sí, Ana María Cruz. Albarán. A mí también. Sí, señor. Albarán. No, a ti ya te llamé. No, es que soy Basto, Johan. Profe, Yo si estoy usted- con Nicolás. Johan Basto está conmigo. Ah, Johan Basto. Listo. Listo, Johan. Muy bien. O sea, hoy asistieron 13 personas. Eso está muy bien. Bueno, listo, chicos. Entonces, nos vemos mañana en filosofía. Que tengan una Listo, hasta feliz luego, tarde. profe. Bueno. Bueno, profe, chao. Chao. Chao, Feliz profe. tarde. Chao, feliz tarde. Descansen. Feliz tarde. Feliz tarde. Chao, profe. Chao, que estén bien.